Buenos días, hermanos. Hoy día quisiera comenzar un estudio muy importante, pero muy importante. Quisiera hablar acerca de la Trinidad. Estaba escuchando que dentro del pueblo llamado cristiano están entrando están creciendo mucho algunos pensamientos que no son bíblicos con respecto a la persona de Dios. Realmente la persona dentro del cristianismo, el que más atacado es Dios, Jesucristo, más que las mismas doctrinas. Por ejemplo, estamos viendo que se dice que el mundo hoy en día es un mundo que prácticamente en su alto porcentaje creen en un solo Dios. Como que la humanidad está superando eso de que hay muchos dioses, por ejemplo, como los griegos, que tenían un dios para cada cosa. Hasta para tomar vino tenían un dios, el dios Baco, el dios del vino. Pero se puede decir que la religión más grande del mundo, que es el cristianismo, es una religión que cree en un solo Dios, con todas sus variaciones. La segunda religión más grande del mundo, que son más de 1.300 millones de personas, que son los musulmanes, creen en un solo Dios también. Y todavía hay países como el hinduismo, como la India. Bueno, en India hay millones de dioses, un Dios para cada gusto. La Biblia nos habla del único Dios verdadero, del Señor Jesucristo y de su Padre y del Espíritu Santo, el único Dios verdadero. Y bueno, desde que comenzó la iglesia han nacido las llamadas herejías notables. Hay personajes como Arrio, que era un hereje, Marciano. Hay muchos personajes que comenzaron a desvirtuar qué es lo que es Dios. Y actualmente, dentro del cristianismo y de las sectas que son como parásitas del cristianismo, hay muchos dioses. Hoy ya tenemos el Dios mormón, tenemos el Dios testigo de Jehová, tenemos el Dios unicitario, etcétera, muchos dioses. Y del principio bueno, el año 325 por ahí, habían tantas herejías que deformaban la persona de Dios, sobre todo con las influencias griegas y romanas, que ellos tenían varios dioses y filosofías. Entonces hubo un concilio, el concilio de Nicea, y ahí por primera vez, de una forma más o menos oficial, se hace una definición de Dios, el Dios de la Biblia, que es un Dios trino. Es un Dios, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué uno debe estudiar la Trinidad? Bueno, porque el conocimiento de Dios tiene consecuencias en nosotros los cristianos. El conocer la Trinidad en su esencia, en su revelación, eso genera implicaciones que tocan nuestra vida diaria constantemente. No sé si ustedes me pueden hablar un poquito para saber cuánto sabemos de Trinidad. Como esto es una clase, les voy a invitar a que ustedes me digan, ¿qué saben ustedes del Dios Trino? ¿Alguien tiene algo que me comparta? Que vamos a compartir, porque hay cosas que sabemos. Nosotros creemos nuestra teología, o lo que nosotros creemos en un Dios trino. La Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué más podemos saber de la Trinidad? Muy bien.
Un solo Dios, tres personas. Agustín, que fue uno de los primeros por el año 400, por ahí, 300 algo, que vivió Agustín, fue un teólogo cristiano, y él escribió un libro de la Trinidad. Y se pasó años estudiando la Trinidad. Estudiando la Trinidad. Y ya se dice que estaba tan abombado y dice que un día, bueno, es una anécdota, no sé si Dios le habló así a él, pero él dice que un día va a la playa y dice que había un niño que había hecho un hoyo en la arena. Y estaba con un balde, estaba a la orilla del mar y llenaba el balde, le echaba agua, le echaba, y él lo observaba por un largo tiempo que estaba echando el agua. Y va y se acerca y le dice, niño, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, yo quiero llenar este hoyo con agua. No sé, el hermano Agustín de Hipona le dice, señor, ¿estás loco? ¿Cuándo tú vas a llenar? No, nunca va a ahogar. Ni aunque tú vacíes todo el mar, ahí adentro va a seguir yéndose. Entonces dice que el niño le contestó, esto es como esa historia que cuenta, no sé si fue una aparición, una revelación, pero al final que el niño parece que no era un niño, según cuenta la leyenda, porque es una leyenda. Dice que el niño le dijo, pero eso es lo que tú estás haciendo. ¿Tú cómo vas a meter en esa casa tan chica un Dios tan grande y eterno e infinito? Nunca. Y dice que eso le ayudó mucho a él. Nosotros el conocimiento de Dios no podemos conocerlo por nosotros mismos. Conocer a Dios, bueno, él mismo dice, la palabra del Señor dice que mis caminos no son vuestros caminos del hombre. Mis pensamientos, dice Dios, no son los pensamientos de nosotros. Hay una porción de la escritura, la podemos ir viendo después, esto es una introducción solamente. Dice, ¿a quién me compararéis? ¿Y con quién podemos comparar a Dios? Si no hay nada que se le parezca. Él es el creador de todo. Pero nosotros no podemos comparar a Dios con nada. Nosotros podemos comparar muchas cosas, aprender cosas por comparación. Yo soy frío como el invierno, una metáfora, es frío. Por ejemplo, yo voy a decir, estoy muerto de hambre, una metáfora, ¿ya? Hacer una comparación con una persona ya que no puede hacer nada, pues, de hambre. ¿Con qué podemos comparar a Dios? Entonces nosotros nos vamos a limitar de no poner ningún ejemplo del Dios Trino. Hay varios por ahí que dicen el huevo tiene la cáscara, tiene la clara y la yema, y es un solo huevo. ¿Qué me dirá eso? Otros dicen, es como el agua, la Trinidad es como el agua, es sólido, es líquido y gaseoso. Pero nosotros no podemos usar comparaciones para comparar a Dios. Entonces nosotros tenemos que recurrir a la revelación divina. Y ustedes me van a decir, hermano, ustedes van a ver, yo les voy a estar explicando alguna cosa y después me van a decir, hermano, no entendí nada de lo que usted estuvo explicando el otro día. Y yo le voy a decir, hermano, bienvenido al club. Pero hay cosas que nosotros no podemos entender. ¿Cómo nosotros vamos a entender al Dios infinito del universo, al eterno, al omnisciente, omnipotente? Imposible, imposible, no podemos. Ni siquiera desde nuestra esfera. Él es un espíritu que llena todo. Entonces nosotros no podemos aspirar a entender a Dios. Y hay muchas cosas que no entendemos, pero las hacemos. Entonces, ¿cuál es la manera que nosotros tenemos que aprender de Dios? Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta durante este estudio. Uno es la fe. Creer lo que dice la palabra de Dios, aunque no lo entendamos. Bueno, hay cosas que no vamos a entender, pero sí las vamos a saber. Entonces nosotros tenemos las cosas por fe y por la revelación de Dios. Dios nos revela.
¿Mm? La revelación de Dios no es completa, porque Dios ahora nos ha revelado todo lo que nosotros podemos saber y lo que debemos saber aquí en la tierra. Pero cuando lleguemos al cielo, ¿se acaba la revelación? No. Nosotros siempre vamos a estar conociendo más y más de Dios, porque a Dios se le va a decir algo, esto es un paréntesis, ¿eh? Esto es un reclamo. A Dios le encanta que lo conozcamos. Le gusta de sobremanera que nosotros sepamos de cómo Él es y qué es lo que quiere y qué es lo que hace. A Él le gusta. Entonces Él nos ha revelado una revelación completa para este tiempo, para nosotros. Pero la revelación sigue. Toda la eternidad Dios nos va a sorprender, porque Él es eterno. Por lo tanto, siempre vamos a estar sabiendo cosas de Dios y cosas que nos vamos a maravillar. No vamos a llenar, pero la revelación que tenemos ahora es suficiente para que le conozcamos. Otra cosa que debemos de ver en esta introducción, que es interesante, que el conocimiento de Dios es un conocimiento mental y de vivencia. Es decir, yo conozco a Dios a través de la mente. La Biblia dice renovados, dice no os conforméis a este mundo, sino que renovados, dice transformados, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para conocer a Dios la mente es muy importante, pero no es lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante, ¿ya? Porque todo conocimiento de Dios debería mover nuestras vidas, debería de tener, y ese va a ser el enfoque del estudio que yo quiero hacer acerca de las implicaciones. Si pudiéramos dar un nombre para tomar una rama solamente, un estudio tan externo, yo quisiera tomar la parte práctica de la Trinidad. Yo quisiera tomar el tema de las implicaciones de conocer a un Dios trino. ¿Qué implicaciones? ¿Qué significa en mi vida que yo pueda conocer a ese Dios trino, a ese Dios tan grande, ese Dios que nosotros conocemos? Así que vamos a verlos a través de la implicación. Así que el conocer a Dios no es un estudio significativo saber la parte de la mente. Yo le puedo decir un montón de cosas ahora mismo. Yo le puedo decir, por ejemplo, vamos a ver Trinidad, quizás lo vamos a ver. Dios es inmanente. ¿Qué significa que Dios sea inmanente? Significa que la Trinidad, bueno, vamos a definir un poquito. Alguien creo que fue, si tú me dijiste que Dios es un solo Dios, en tres personas. Y con eso se desprenden muchas cosas. Si es un Dios en tres personas, Él es inmanente, es decir, es uno con el otro. O sea, Él no es solo. Él es tres personas en una unidad. Perfecto. Entonces Dios interacciona el uno con el otro. Por ejemplo, por cierto, el jueves pasado lo vimos. Vimos que segunda de Corintios, capítulo 3, dice la Biblia que el Señor, con mayúscula, hablando de Jesucristo, el Señor es el Espíritu. Y dice el Espíritu con mayúscula. ¿Y por qué dice que el Señor es el Espíritu? Porque son un solo Dios. Son un solo Dios. Es una esencia, una sustancia, una sola vida. Entonces ahí podemos sacar hartas cosas. ¿Sí? ¿Cómo se transmite? ¿Cuál es la relación que hay en la Trinidad? Bueno, ¿cuál es la relación del Padre con el Hijo? Ellos son uno. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu de libertad, y nosotros somos transformados, dice, por el Espíritu. Otro versículo, que Dios es inmanente, capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Señor, le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y eso le dice, tanto tiempo, Felipe,
y no sabes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Es más, le dijo, yo y el Padre, uno solo, ¿ya? Pero es así, es una revelación. El que me ha visto a mí, dice el Señor, ya ha visto al Padre. Y eso es la revelación. Esa es la inmanencia de Dios, ¿ya? Dios está, el Señor está en el Espíritu está... Y eso ya nos muestra un montón de cosas que las vamos a ver en su detalle con los versículos. Si es una Trinidad, es un solo Dios, una sola sustancia, una sola vida, entonces ¿por qué se manifiesta como tres personas? Y ahí está algo que no entendemos. Porque Dios se manifiesta, el único Dios verdadero, se manifiesta como Dios Padre. Marcelo está dando un excelente estudio acerca de la deidad de Jesucristo. Estamos viendo el capítulo 1, versículo 15, 16 y 17 de Colosenses. Y una de las bases de la Trinidad es que Jesucristo es Dios. Y eso lo hemos visto que está clarísimo, ¿ya? Jesucristo es Dios. Y bueno, pero Jesucristo no es el Padre. Es otra persona, distinta. Y el Padre no es el Espíritu Santo. Es otra persona distinta. Entonces nosotros podemos decir que la Trinidad son tres personas que son una sola vida, una sola esencia, una sola sustancia. Porque son un solo Dios. Como dice el Nuevo Testamento, el único Dios verdadero. Y como dice el Antiguo Testamento, el Shema, oye tú Israel, Jehová tu Dios, uno solo es. Pero es uno en esencia, es uno en sustancia, es uno en relación, es uno en vida. O sea, la misma vida que tiene Jesucristo es la que tiene el Espíritu Santo. Es la misma vida. Y es la misma vida que tiene el Padre. Y esa vida es la vida eterna. Por eso que dice Primera de Juan, hablando acerca del Hijo, dice que el Hijo dice que estaba eternamente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Un paréntesis que ahí dice que que la vida se nos manifestó. Esa vida que estaba escondida con el Padre se nos manifestó. Ellos son inmanentes, es una sola vida, la vida del Padre y del Hijo. ¿Cuál es la relación que tienen estas tres personas de la Trinidad? También lo vamos a ver. ¿Cuál es la relación entre el Padre y el Hijo? Bueno, la relación entre el Padre y el Hijo es una relación de paternidad. De parte del Padre. Es una parte, Él es el Padre. ¿Ya? Es una paternidad. ¿Y cuál es la relación de Jesucristo con el Padre? Bueno, una filiación. Él es el Hijo. Y tenemos el ejemplo humano. Nosotros tenemos un Dios y tenemos un Padre que es el Padre Celestial. Pero el Señor Jesucristo cuando se habló con María, le dijo, no me toques, dijo, voy a mi Padre, y de subo a mi Padre, y entonces le dijo, juntos pero no revueltos, María, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Y dice, subo a mi Dios y a vuestro Dios, ¿y qué más le dijo a María Magdalena? Y a mi Padre, ¿y qué más le dice? Y a vuestro Padre. O sea, nosotros no podemos comparar a que Dios es nuestro Padre como Jesucristo. Jesucristo es el Hijo unigénito, único en su casa. ¿Ya? Él, no hay otro igual como Él. No hay otro eterno como Él. No hay otro infinito como Él. Él es único. Y bueno, pero ¿cuál es la relación entonces que tiene el Hijo con el Padre? Es de filiación. Él habla el Padre, conversa con el Padre, le pide al Padre, se sujeta al Padre, porque son dos personas diferentes, pero tienen una relación, y es una relación de hijo a padre. ¿Y cuál es la relación del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo?
en relación, porque son una sola persona. ¿Cuál es esa relación? Bueno, la relación que él es el aliento o la manifestación de Dios Padre, Dios Hijo. Todas esas cosas vamos a verlas, son cosas muy importantes, muy interesantes. ¿Qué significa que Dios sea una sola sustancia, una sola esencia? Que Él es una sola persona, que se manifiesta con muchas personas. Bienvenido al club. No lo entiendo, hermano. Pero ahora, si seguimos, está el Dios inmutable, sus relaciones, su sustancia, y podemos ver muchas cosas de la Trinidad que la vamos a ver, porque debemos saberla hoy en día, porque hay muchas doctrinas que nos pueden confundir. Pero el tema más importante es que yo me puedo saber todas estas cosas y me va a ayudar muy de poquito, de casi nada. Porque el enfoque de conocer a Dios es que el conocimiento de Dios nos transforma, nos cambia. Ustedes se fijan que desde que conocimos a Jesucristo ya nunca volvimos a ser los mismos. Ya pensamos diferente, ya no tenemos sentimiento de rencor, ya no somos las víctimas, ahora vamos delante del Señor, perdonamos. ¿Qué pasó? Es que conocimos a Dios por la persona de Jesucristo. Conocemos un Salvador personal. Y muchas cosas comenzaron a cambiar desde ese día y van a seguir cambiando muchas cosas. Así que bueno, más o menos, como estamos en introducción, antes de meternos en más actividad y cosas más profundas, vamos a leer un poquito. Jeremías. Vamos a Jeremías. Y nuestro tema ahora es lo que significa el conocimiento de Dios. O sea, no es un conocimiento mental solamente, aunque por la mente nosotros tenemos que usarla para conocer a Dios, sino que es un conocimiento integral. ¿Ya? La palabra conocer en la Biblia, después la vamos a ver más detalladamente, significa muchas veces, muchas cosas. Dice, por ejemplo, en Génesis dice, y conoció Adán a Eva. ¿Y qué pasó con ese conocimiento? ¿Acaso Adán no conocía a Eva desde que llegó? ¿Por qué dice que conoció a Adán a Eva? ¿Qué pasó cuando lo conoció? ¿Qué sabe lo que pasó cuando Adán conoció a Eva? Nació Abel. ¿Nació Abel? No, pues nació el Caín. Nació el Caín. Manso conocimiento. O sea, es un conocimiento íntimo, personalísimo y en la forma espiritual. Ese es el conocimiento que nosotros deberíamos tener del Dios Trino. Vamos a buscar mientras tanto a Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Hay un subtítulo ahí. ¿Cuál es el subtítulo que tiene lo que tiene la Reina Valera 60? ¿Cómo dice? El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Qué buen título, ¿eh? Es verdad que los títulos no son inspirados, pero es un tremendo título. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Ya, vamos a chequear este versículo. El versículo 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Aquí ponen tres cosas que la gente se alaba. Yo soy sabio, yo soy inmensamente rico, dispongo de muchas cosas, ¿ya? Yo soy sabio, soy rico, soy valiente. Es decir, todas esas grandes características que puede tener una persona, imagínense un millonario, hace lo que quiere,
un dinero o un hombre tremendamente valiente. Es como para alabar. Bueno, todo el mundo los alaba, sobre todo los millonarios, ¿no? Bueno, dice que no se alabe en esas cosas, ¿ya? No se alabe en sus riquezas. Versículo 24 dice, más alábense en esto, en esto, el que se hubiese de alabar. ¿En qué se debe alabar una persona? Bueno, alábense dice, en esto hubiese de alabarse. Alabarse dice, en entenderme y conocerme. ¿Quién dice esto? El Señor, que yo soy Jehová. Entonces, ¿qué es lo importante del ser humano? Fíjese, la palabrita está muy bien tomada ahí. ¿Tú entiendes a Dios? ¿Conoces mucho de Dios? ¿Sabes quién eres realmente? ¿Sabes que Él le encanta revelarse a ti? Que te conozcamos. ¿Sabes tú que todas las escrituras están destinadas a Él autorrevelarse? Él y sus planes para nosotros. ¿Sabes tú que le gusta que nosotros lo entendamos? Y una tremenda pregunta. A veces tenemos miedo de orar algunas cosas. Ay, ojalá que no pase. Yo sé que Dios lo quiere, pero ay, a veces no, entendemos por qué Dios quiere las cosas, por qué las dice. Entendemos por qué los mandamientos. Me alabo yo y me siento feliz porque el triunfo más grande de mi vida es entender y conocer a Dios. ¿Ustedes me pueden decir si hay algo más grande que eso? Ni siquiera la sabiduría. No se lave el sabio en su sabiduría. Lo que Dios quiere que entendamos que sin Él no podemos hacer nada. De hecho, sin Él no podríamos existir. Sin Él no tenemos vida. Sin Él, los que somos creyentes, no tendríamos vida de Dios, vida eterna. Sin Jesucristo no podemos hacer nada. Entonces, ¿de qué me puedo yo alabar? Gloriarme, sino en entender y conocer a Dios. Y esto está escrito así como una advertencia y como un mandamiento. Así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Más gloríese o alábese o siéntase realizado, alábese en esto, en que nosotros podamos entender y podamos conocer. Dice, alabarse dice en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia. Y fíjese que él pone cosas bien básicas para el conocimiento de Dios. El contexto de conocerse comienza, fíjese, en las cosas que él hace. Le dicen conocerme, dice que yo soy Jehová, que hago misericordia. Y Dios que se deleita en hacer misericordias. ¿Tú sabías eso? Que cada vez que tú cometes un pecado como cristiano y que estás súper confundido y afligido y otra vez falla el Señor y le costó tanto y le dolió tanto y tú casi ni quieres ir a conversar con Él para confesarle tu pecado, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, grande es la fidelidad, dice, yo soy un Dios misericordioso. A través de la misericordia de Dios comenzamos nosotros a conocerle. Fíjense lo que son las cosas. Necesitamos ser pecadores para tener misericordia. Y Dios usa lo más negativo para que nosotros lo podamos conocer. A través dice, yo hago misericordia, hago juicio y justicia. Un Dios justo en la tierra. Un Dios que nunca se equivoca. Nosotros estábamos leyendo el jueves que a los que aman a Dios, todas las cosas las ayudan a Dios. No, pero que estoy enfermo, ¿qué pasó?
Ya no somos víctimas. Todo lo que pasó, Dios lo permitió. Y Dios tiene un propósito eterno con nosotros. Y nos conoció desde toda la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Estábamos eternamente predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él es un Dios que hace justicia. Bueno, esta es solamente una introducción para los que quieren conocer más a Dios. Vamos a ver qué es lo que es las consecuencias o las implicaciones de conocer a Dios.